placer saludarlos el día de hoy. Mi nombre es Raúl González. Les voy a compartir que el mundo ha cambiado mucho a lo largo del siglo XX. Ya no solo es una colección de agrarios o industrializados. Ya no se trata solamente de ricos o pobres. A finales del siglo XX llegamos a que la sociedad y el individuo ya no se concretan únicamente a su historia nacional. Así es como Octavio Yanni expresa el impacto de la globalización en nuestra historia. La pregunta es, ¿cómo impacta la globalización en la educación? Para responder esto, nuestra investigadora Mónica Juárez. López Pérez identifica la globalización como un conjunto de procesos que a través de interacciones, interconexiones, interdependencias entre los diversos países, se producen ciertos hechos, acciones y decisiones. Nos damos cuenta que la globalización ha modificado el sistema educativo, porque cada hecho en el mundo actualmente está interconectado y por tal motivo, el plantear adecuadamente hacia dónde nos dirigimos como formadores frente a los estudiantes, administrativos o en el desarrollo de contenidos nos da la pauta para poder coadyuvar o impedir el desarrollo del alumno. Aún con las aportaciones teóricas de un docente, en la práctica ética es difícil desarrollar la labor que promueve el desarrollo del alumno. Porque a pesar de un sinfín de posibilidades, de elecciones, ¿qué tanto tenemos libertad de elegir? Retomando lo que Cornejo cita acerca de Brunner con algunos aspectos del impacto de la globalización en el ámbito educativo, tomemos en cuenta que en la actualidad el conocimiento está en constante proceso de expansión. Es una renovación constante. La saturación de información supone un peligro hacia las nuevas generaciones. Están inmersos en un mundo de multimedia y en recursos que pueden obtener de la web impresionantes. Los educadores y los textos escritos dejaron de ser un soporte exclusivo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo ya hay otras herramientas que pueden ser consultadas y que ya no son tan indispensables los maestros y esos textos. Hoy, la cercanía a las tecnologías, los sistemas, modelos, entre otras cosas que tenemos al alcance, permite dar una solución adecuada, a pesar de que se tienen que cumplir ciertos estándares educativos. La educación, en riendas de la globalización, es participativa del Estado con las instituciones internacionales. Pero, ¿cuál es el papel de estas instituciones en la toma de decisiones del país en el ámbito de la educación? Nuestra investigadora, Jessica Lira, responde. La educación es un área de desarrollo que tiene a todo el mundo colaborando. Distintas organizaciones han intervenido poco a poco en las decisiones de la política educativa, debatiendo tanto el papel de los actores originales de la educación como la constitución del Estado y la sociedad. El Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y el Banco Interamericano de Desarrollo son organismos internacionales que tratan aspectos tales como la inversión, el financiamiento y atención a necesidades como desigualdad, alfabetización, informes, entre muchos otros. Independientemente de las aportaciones financieras, debemos recalcar la capacidad para orientar dichas políticas. En México, el programa PISA es un claro ejemplo de la influencia creciente de las organizaciones internacionales. Muchas ocasiones no se tiene la inversión para implementar este tipo de programas. Ahí es donde interviene el Banco Mundial, otorgando préstamos para la implementación de las estrategias necesarias para resultados educativos y sociales. México tiene una larga e intensa historia con el Banco Mundial. Los primeros préstamos para educación se aprobaron entre 1981 y 1987. En 1992, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial otorgaron un financiamiento a México para mejorar la oferta y fortalecer la demanda educativa de las poblaciones más desfavorecidas del país. La obligación de un México en cambiar la estructura administrativa, diseñar auxiliares didácticos específicos, establecer sistemas de control presupuestal, evaluar a los docentes a través de proyectos, establecer sistemas de incentivos, participación de padres de familia en las labores escolares, establecimientos de estándares de aprendizaje, enseñanza y gestión, etc., CEP 2000, están en posibilidad de concretarse con la participación ética de sus gobernantes y ciudadanos. Las proyecciones y decisiones en nuestro país están condicionadas a los acuerdos con instituciones internacionales, respondiendo a la globalización. Pero, ¿México cómo responde a los objetivos de la educación en la globalización? Respondemos. México responde muy lentamente a los objetivos planteados por la globalización. Esto es porque las instituciones son deficientes, las familias son limitadas, las perspectivas de consumo y culturales son vastas de información que entra de manera indiscriminada a través de los medios masivos de comunicación. Para prueba un botón, la empresa Brandwatch
registra más o menos 400 horas de video por minuto, lo cual identifica más o menos 1000 horas de video para consumo diario. ¿Quién regula esta información? Si sabemos que todos somos parte de este proceso educativo, entonces deberíamos educar al mexicano con competencias profesionales. Deberíamos también integrar a la familia para que entre este proceso educativo, ya que el impasse que tenemos no es solo de nosotros, es de toda Latinoamérica, y es porque tenemos medidas estándares guiadas normalmente a la producción, a la estandarización, al uso de recursos, y olvidamos que existe la inequidad, la pobreza, la desigualdad, que hace una diferencia en las aportaciones de la sociedad a la educación. Es así como observamos que las sociedades de la información no se están convirtiendo en sociedades del conocimiento. Nos estamos alejando de los objetivos. Debemos de corregir esas desviaciones. ¿Cómo se puede o en qué se puede mejorar el sistema educativo mexicano? Nuestro compañero investigador Javier Hernández responde. Yo lo veo desde 3 puntos de vista. La primera, la infraestructura dentro de un plantel, porque en varios subsistemas la infraestructura tecnológica, la verdad, está pero muy deficiente y los contenidos pedagógicos no se dan de manera adecuada. Segundo punto, que se trate al docente con respeto y que se le ofrezca cursos pedagógicos realmente viables. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los docentes que imparten clases a nivel media superior pues tienen carreras profesionales y puedo decir que de un 10 o un 20% solamente son pedagogos. Tercer punto, que a los padres y o tutores de nuestros estudiantes pues se involucren más en el aspecto educativo de sus chicos, de nuestros alumnos. Lamentablemente hemos visto que en las juntas, cuando se les manda llamar a los padres, solamente el 30 o el 40% de estos tutores asisten para saber el aspecto educativo de sus hijos. El impacto de la globalización en la educación es condicionada a las participaciones de las instituciones internacionales. A su vez, hay mejoras que se deben hacer en el país a favor de los educadores, educandos y principalmente a la educación. Vamos a las conclusiones y frases del día. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Frase de Paulo Freire, que invita a que inspiremos, enseñemos, preguntemos, seamos un detonador de conocimiento para que nuestros alumnos quieran aprender y estudiar, y así crear ciudadanos activos y participativos en este mundo, dando así un estilo de vida que sigue todo este ritmo tan fluido y tan rápido que estamos viviendo en la actualidad. Que sea un mundo más justo, pacífico, tolerante, inclusivo, seguro y sostenible. Donde hay educación no hay distinción de clases. Frase de Confucio que invita a los organismos internacionales a brindar oportunidades para todos, buscando disminuir la brecha cultural, fomentando sociedades y economías que sean más justas, ecológicas y resilientes. De todos los animales, el hombre es el menos capaz de vivir en rebaño. Esta frase de Jean Rousseau nos ayuda a visualizar las particularidades del hombre, pero también nos ayuda a contrastar las igualdades que tenemos. Según el Bintofler, detrás de todo objeto aparentemente sin vida hay una fuerza vital. Los indios Sioux le llamaban huacán, los algonquinos le llamaban Manitou, los ironqueses le llamaban Orenga. Nosotros le llamaremos conocimiento. ¿Y por qué no poner el conocimiento a servicio de nuestros propios beneficios? Que el arte supremo del maestro consiste en despertar el goce de la experiencia creativa del conocimiento. Esto lo dijo Albert Einstein. Nosotros docentes debemos ser capaces de despertar esa chispa de nuestros estudiantes para que se vuelvan innovadores y creativos y sean capaces de ofrecer ideas innovadoras y capaces de responder a las demandas globales que están hoy en día en nuestro planeta.